¿Has jugado una vez el juego donde nos ponemos una banda en la cabeza y tenemos que adivinar qué objeto o situación tenemos en esa banda? Hoy vamos a jugar a los doctores con este juego. Vamos a invitar a los niños a iniciar la clase de esta manera. Muestra uno de los carteles sobre la cabeza de cada doctor de modo que el grupo pueda verlo, pero el doctor no. Además, comenzarán a gritar remedios caseros o primeros auxilios que se apliquen a esta enfermedad o herida. El primer doctor que descubra de qué enfermedad se trata, gana esa ronda. Muy bien, qué bien lo hicieron nuestros niños. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro estudio de esta semana? La Biblia dice que Jesús sanó toda clase de enfermedades que los médicos no podrían curar. Comencemos con esto. Bienvenidos a Biblia Historias. Esta semana para los escolares, Jesús sana a los enfermos. Esto se encuentra en Mateo 8 del versículo 1 al 15. Y el nivel de aprendizaje bíblico es Jesús. El concepto es Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. ¿Alguna vez fuiste testigo de un milagro? Lo que parece difícil de creer para algunos puede ser fácilmente ser explicado por quienes confiamos en Dios. Jesús mostró su milagro, su poder de sanidad en el libro de Mateo capítulo 8. En 3 casos diferentes lo vamos a ver en esta lección. En los tiempos bíblicos, los leprosos eran marginados. En un tiempo en que cualquier otro se hubiera alejado, Jesús recibió a un leproso que se arrodilló ante él e hizo algo que nadie más hubiera querido hacer. Lo tocó. De inmediato, el leproso fue sanado. Jesús podía ver más allá de las circunstancias y vio el corazón de ese enfermo. La compasión de Jesús y su amor por los marginados produjeron la sanidad del hombre. Luego, un centurión, un comandante del ejército romano, se acercó a Jesús para pedirle que sanara a su siervo que estaba paralizado. Los soldados romanos no tenían buena relación con los judíos, por lo que este pedido es verdaderamente inusual. El centurión creyó que Jesús podía sanar a sus siervos simplemente con su palabra. Jesús, maravillado por la fe de este hombre, sanó al siervo sin siquiera acercarse a él. Y por último, cuando llegó a Capernaum, Jesús se dirigió a la casa de Pedro. La suegra de él estaba en cama, enferma con fiebre. Jesús simplemente le tocó la mano y ella fue sanada de inmediato. Hasta se sintió lo suficientemente bien como para levantarse y servir a Jesús. El método que Jesús usaba para sanar variaba, pero su poder no estaba en su toque o sus palabras o cualquier otra técnica que haya utilizado durante su estadía en la tierra. Su poder reside en quién Él es. Él es plenamente hombre y plenamente Dios. Jesús hizo milagros para mostrar el poder que Él poseía y el amor de Dios. Jesús no es como tú o como yo. Él es el Hijo de Dios. Sus milagros ayudaban a fortalecer la fe, la confianza de las personas en Él y a comprender que Jesús era quien decía ser. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos sobre los milagros de Jesús? Jesús quería que la gente de su tiempo y la de hoy entienda que Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Jesús puede perdonar los pecados y dar salvación. Él ofrece el único camino para tener vida eterna, es decir, vida para siempre en el cielo. Ahora reflexionemos en la enseñanza y apliquemos. ¿Crees que Dios sigue haciendo milagros hoy? Reflexiona sobre cómo Él te ha dado esperanza por medio de las historias de milagros que lees en la Biblia y las experiencias milagrosas en la tierra. Esta semana, cuando ores, pídele que abra tus ojos a los milagros que hace en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Pídele que use esas experiencias para edificar tu fe y ayudarte a compartir con valentía la buena noticia del Evangelio con otros.
La verdad bíblica que enseñaremos a los niños escolares esta semana es: Jesús hace cosas que nadie más puede hacer. ¿Qué es un milagro? Es un acontecimiento inusual que solo Dios puede hacer que suceda. Un milagro desobedece las leyes de la naturaleza y la ciencia y es el resultado directo de la obra de Dios. Jesús hacía milagros porque es plenamente Dios y plenamente hombre. Dios sigue haciendo milagros en la actualidad. Los niños preescolares esta semana estudiarán cómo Jesús ayuda a las personas porque Él las ama. Para los preescolares, el título de su lección es Jesús dio de comer a la multitud. Esta lección la encontramos en Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15 y el nivel de aprendizaje bíblico es Jesús y el concepto es Jesús ama a las personas. ¿Sabías que hay solamente un milagro además de la resurrección que aparece registrado en los 4 evangelios? En Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Todos incluyen la alimentación de más de 5,000 personas. Aunque cada relato ofrece distintos detalles, la premisa es siempre la misma. Jesús hacía cosas que nadie podía hacer. Después de cruzar el mar de Galilea, Jesús llevó a sus discípulos a la montaña para descansar. Pero la multitud se había adelantado y estaban esperándolo a él ahí. Las escrituras registran más de 5,000 hombres reunidos ese día. Muchos teólogos comparten que si se hubiera contado también a las mujeres y a los niños, el número total podría haber sido entre 15,000 y 20,000 personas. Jesús miró a la multitud y sintió compasión por ellos. Esas personas necesitaban comer, pero estaban muy lejos de la ciudad más cercana. Todo el acceso a la comida que tenían los discípulos eran 5 panes y 2 peces. Mientras las personas se sentaban sobre la hierba, Jesús bendijo la comida y uno de los milagros registrados más grandes comenzó a desarrollarse. Las personas comieron hasta hartarse. No solamente eso, sino que los discípulos recogieron 12 canastos de sobras de comida. Jesús proveyó para las necesidades físicas de la multitud de una manera que ellos pudieron reconocer. Dios había hecho eso antes. Él proveyó maná para los israelitas en Éxodo 16 y le había dado a Eliseo el poder de alimentar a 100 personas con 20 panes. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 y 44. Pero ese fue solo el principio. Al otro día, la multitud volvió para ver a Jesús. Esta vez, Él les habló de lo que realmente estaba buscando, el pan de vida. Al otro día, la multitud se volvió para ver a Jesús. Esta vez, Él les habló de lo que realmente estaban buscando, el pan de vida. Jesús les dijo quién era Él y que ninguno que lo siguiera volvería a tener sed o hambre jamás. Él era todo lo que ellos necesitaban. A través de Jesús, el pan de vida, nuestras almas hambrientas se satisfacen. Reflexiona en esta enseñanza y aplica. ¿En qué áreas de tu vida estás buscando satisfacción fuera de Cristo? Cuando ores esta semana, agradece a Dios por el regalo de Jesús y porque todo lo encontramos en Él. Pídele también que dirija tu corazón nuevamente a Jesús cada vez que seas tentado a buscar satisfacción en las cosas terrenales. ¿Qué verdad bíblica vamos a enseñar a los preescolares con este estudio que tuvimos? Lo que les enseñaremos es que Jesús ayuda a las personas porque Él las ama. Después de alimentar a miles de personas, Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Esto lo encontramos en Juan 6:35, la parte A. Jesús nos da el pan tanto físico como espiritual, que incluye el perdón, la amistad con Dios y la vida eterna. Jesús es Dios y por eso puede hacer lo que solo Dios puede hacer.
Ahora repasemos los versículos para esta semana. Iniciamos con los versículos de los escolares. Y el versículo semanal lo vamos a encontrar en Mateo 19, 26. El versículo de la unidad dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Ese es el versículo que nos va a estar acompañando este mes. Ahora los preescolares, el versículo semanal dice: Jesús ama a las personas y los ayuda. Lo encontramos en Mateo 14 y 14. Y el versículo de la unidad dice: Jesús dijo: yo vine para hacer la obra de Dios. Juan 6, 38. Mateo 4, 23 y 25 dice de esta manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús hizo tantos milagros de sanidad y otros milagros como el de dar comida a los 5,000, porque los milagros demostraban que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que tenía autoridad para hacer lo que decía y hacía. Con esto en mente, vamos a hacer una actividad para escolares, un agamógrafo, creo que algo así, para recordar que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Vamos a darles a los escolares una plantilla como esta para que dibujen como ellos lo deseen. En la medida que los niños trabajan, explícales que Jesús es tanto plenamente hombre como plenamente Dios. Dado que es hombre, Jesús entiende lo que es ser humano. Dado que es Dios, tiene toda la autoridad y puede hacer milagros. Así llegamos al final. Recuerda que la Biblia es el principio para construir el fundamento de fe en la vida de cada pequeño. Además, sigue compartiendo el Evangelio con los pequeños cada semana. Este compromiso es la manera en que Dios está estableciendo los cimientos de fe en la vida de los niños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón e impactamos al mundo. Bendiciones.